Hemos estado hablando los domingos de quién es Jesús. Hablamos de Mateo, que Mateo lo presentaba como el rey y como el león. Y su color era el púrpura. Y pudimos hablar de Mateo de una forma un poquito distintiva, pero no podemos entrar a hablar del resto de los evangelios sin hacer algo o una introducción, porque ya requiere un poco más de significado de lo que vamos a hablar. Entonces el día de hoy les prometo que va a ser corta la predicación. Disfrútenla, porque las próximas no puedo prometer lo mismo. Así que disfruten la predica de hoy, que van a ir a su casa temprano, van a poder descansar y levantarse con todo el ánimo del mundo. Pero el día de hoy vamos a leer en Éxodo 26:36 y a la vez Ezequiel 1:10. Vamos a hacer una pequeña introducción de cómo cada evangelio presenta al Señor Jesús. Es como un resumen, como una idea básica de todo, porque cuando vayamos a entrar a hablar como tal de lo que representa, vamos a profundizar muchísimo. Entonces, como ustedes saben, los domingos nos centramos en doctrina. Y ya los miércoles y los viernes pues estamos hablando un poquito más de la aplicación, de vida cristiana, de cómo vivir. A ver, Éxodo 26:36 y Ezequiel 1:10. Lo que vamos a hablar hoy, de pronto les haré un resumen cada vez que entremos más a fondo, pero la idea de hoy es que nos vayamos con la idea de lo que nos quieren hablar los evangelios. Recuerdan, yo les dije esto, vamos a ver qué tan atentos están. Yo sé que se los dije. ¿Por qué son 4 evangelios? Todos han estado. 4 seres vivientes, esa es una, porque hay varias razones. Pero ¿por qué son 4 evangelios? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 7? ¿Ah? Sí, también, pero había una razón más específica, yo se las expliqué. ¿Ninguno recuerda? Recuerda que yo tomé como ejemplo el número 4 puntos cardinales, los 4 estaciones. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Que representa la Tierra. Entonces se presenta con las 4 estaciones, los 4 elementos, los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente, occidente, verano, otoño, invierno, primavera. Como se pueden dar cuenta, estamos entrando al verano. Entonces, los 4 hacen referencia de algo terrenal. Y cada evangelio tiene que hacer una especificación de lo que vamos a leer. ¿Qué dice Éxodo 26:36? Entonces, para la puerta del tabernáculo va a haber una cortina de 4 colores: azul, púrpura, carmesí y lilo fino. 4 argumentos, 4 puntos, 4 formas. Y Ezequiel 1:10, ¿qué dice? Y el aspecto de sus caras era cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey, a la izquierda de los 4 caras de águila. Exacto, entonces era cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque cuando entramos a ver los evangelios y a ver la perspectiva de cada uno de los escritores, inconscientemente, conscientemente, por voluntad de Dios, ellos decidieron tomar un aspecto del color y un aspecto de esta cara. Entonces, justamente habíamos hablado de Mateo. Mateo fue escrito a los judíos. Por esa razón, en su genealogía
se enfocaron hasta Abraham, hijo de David hasta Abraham. Sí recordamos eso, ¿cierto? Fue la primera prédica. Y el Mateo 2, justamente nos damos cuenta cuando llegan los astrólogos, los magos, y dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, Mateo me resalta el por qué es rey. Y se enfoca en el color púrpura. Y como al ser de la tribu de Judá, lo convierte en la primera cara, que es la cara de león. ¿Sí? Cachorro de león, la profecía. ¿Vamos bien? No he perdido todos estos dominicales, ¿cierto? No han sido en vano, ¿cierto? ¿Sí vamos bien? Porque estoy haciendo un recuento de lo que hablamos para seguir con lo que vamos a hablar. Para no estar cada domingo, estar recordando y recordando. Mientras yo estudiaba esto, me parecía magnífico la idea o el concepto de que el evangelista lo presentaba con una profesión, o sea, rey, pero la forma en que el Señor actuaba era distinta a lo que lo presentaba. Ejemplo, él lo presentaba como rey, pero todo Mateo me habla de lo que él dijo, o sea, como de sus palabras. Y lo que él dijo es humillarse. Entonces la predicación del rey es que hay que ser humildes, hay que bajarse. Entonces es curioso de que él, siendo rey, su predicación no sea motivacional, no sea ustedes son como las águilas, levanten sus alas, vamos a volar. No, humíllense, sean siervos, sirvan a su hermano. Bienaventurados todo el sermón de la bienaventuranza, los pobres, los que lloran, los tristes, los huérfanos. Entonces él, siendo rey, predicó sobre la humildad. Y Mateo me habla de todo lo que él dijo. Por eso siempre es, y el Señor dijo, como dice la profecía, y el Señor dijo, como dice la profecía. Todo Mateo es las prédicas del Señor. Eso es lo que lo caracteriza a él. Y al ser judío, hacer algo presentado a los judíos, su genealogía es judía, hasta Abraham, que es el papá de los patriarcas, el primero según reconocido por los judíos. Todos son hijos de Abraham según los judíos. Entonces, eso es Mateo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Puedo hacer preguntas? ¿No trajimos dulces hoy? Prácticamente mañana vienen todos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, pero los que están acá me refiero yo. Ah, bueno, puedo hacer preguntas y mañana dar los dulces. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cuál es el color que Mateo nos presenta? Ish. ¿Cuál? ¿Ah? No. A ver, lo acabo de decir. Púrpura. Bueno, hermana Vicky, lo digo primero. Tenemos un obsequio para la hermana Vicky. El segundo es Marcos. Marcos lo presenta como buey. Esa es la cara del buey, como un siervo. Y es curioso que Marcos, presentándolo como un siervo, es el que más milagros tenga. ¿Me hago entender? Por eso Marcos no tiene genealogía, porque los siervos no tienen papá, no tienen mamá, no tienen abuelos, son siervos. Entonces Marcos lo presenta como un siervo. Y de ahí se desprende toda la doctrina de la restitución, de la... y se me fue la palabra, del reemplazo del cordero. No recuerdo la palabra exacta. Pero entonces Marcos me lo presenta como ese profeta, siervo, y su gran riqueza, su gran esfuerzo, su gran narrativa es de los milagros. Y es curioso que presentándomelo como siervo, me lo exalte con poder, como milagroso. Eso es lo que me causa curiosidad. El color de Marcos es el escarlata, que acabamos de leer, o el carmesí que le llaman. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. ¿Por qué escarlata? Rojo. Porque era el siervo que fue llevado al matadero. Siervo. No se lo olviden. Si hablamos de siervo, de muerte, de sacrificio, estamos hablando de Marcos. Marcos fue escrito a los romanos. Los romanos tenían la costumbre de ser muy sintéticos, muy exactos, muy cortos en lo que leen.
O sea, eran muy precisos. Si usted lee Marcos, usted lee e inmediatamente y después y enseguida, porque es así. Por eso Marcos es tan corto. Por eso hablé rápido de Marcos, porque es así, rápido. Porque Marcos es más sintetizado y entregado directo a los romanos. Ese era el fin de Marcos. Entonces, él siendo un siervo, se encargó de predicar sobre la libertad. Ahí podemos ver cuando les dicen, ustedes están esclavos, y ellos dicen, nosotros esclavos, si somos hijos de Abraham, y vivían en esclavitud y ni siquiera eran conscientes. Luego vamos con Juan. Entonces, no, en ese orden. Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Y curiosamente Juan, que presenta al Señor Jesús como Hijo de Dios, me narra una historia de él humanizado. Es el único libro que me habla de que Jesús lloró. Él siendo Dios lloró. O sea, uno dice, pero me lo está presentando como el Hijo de Dios y en un capítulo me dice que Jesús lloró. ¿Cómo así? Y uno dice, pareciese que se contradijeran, pero lo que yo veo es que como que abarca todo. Como que al Señor no se le escapa nada. Como que pareciese que se le fuera por un lado, pero el Señor tiene todo organizado. Y por eso cuando Él vino, cumplió todas las profecías, porque no se le escapó ni una. ¿Saben ustedes que la probabilidad de que el Señor hubiera cumplido solo 3 profecías era del 0,0 a la millésima vez de probabilidad? O sea, era algo no casi imposible, era imposible. Y el Señor cumplió todas, que son como 300 y algo. Entonces uno dice, de verdad tenemos un Dios demasiadamente poderoso. Entonces Juan me lo presenta como águila. El animal es la águila. Como Hijo de Dios, águila. El color azul del cielo, celeste, de las nubes, de volar, del juicio, como juez. Él es el que dice, si ustedes pecan, tenemos abogado, tenemos juez. Y por eso es amor, amor, amor. Juan me habla de lo que Él es. Por eso comienza con él. En el principio era el verbo. Juan no tiene genealogía, porque al presentármelo como Hijo de Dios, me está diciendo de que Él no tiene principio ni tiene fin. ¿Sí? Por esa razón es que Él no tiene genealogía. Y Él me presenta, aquí vemos los famosos yo soy el pan de la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pastor, yo soy la puerta, mejor dicho, yo soy la luz del mundo. Hasta ahí vamos bien. ¿Puedo preguntar? Para el segundo obsequio. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Con nombre o abiertamente? A ver. Marcos, ¿para quién fue escrito? ¿Para qué tipo de pueblo? Uy, alguien dijo Romanos primero. ¿Sofía? Entonces leemos obsequio para Sofía. Usted ni habló. Juan, ¿con qué animal me representa? A ver, Simón. Bueno, Simón, ahí vamos bien. Y hoy quiero hacer una introducción a lo que vamos a hablar, que es Lucas, que es lo que vamos a ir hablando estos domingos. Lucas me lo presenta como hombre, como el Hijo del Hombre. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Vamos a leer. Acabamos de leerlo, Lucas 19:10. Y es el último versículo, y es cuando él va a entrar a la casa de Nicodemo. Lo leímos ahorita empezando. Que él le dice, es necesario que yo vaya a tu casa hoy. Y luego se presenta, ¿no? Le dice el 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pilas, porque les di la introducción de todos los anteriores hoy para no volver a hacerlo. No voy a estar en un mes volviendo a hacer la misma introducción a los 4 evangelios. La idea es que ustedes lo recuerden. Yo voy a preguntar por nombre propio, así. Hermana Marta, ¿qué se acuerda tal cosa? Sí, le voy a poner. Hermana Lucero, hermana Vicky, hermano Orán. Así que, soldado advertido,
no muere en guerra, dice el dicho, ¿cierto? Entonces, Lucas es un evangelio escrito a los griegos, más específicamente como al mundo, a todos los gentiles, a todos los que no son judíos. Ese es el fin de Lucas, y eso es lo que vamos a ver justamente hoy. Y lo presenta como Lilo Filo, hijo de hombre. Y lo curioso de Lucas es la contradicción. Me lo presenta como el hijo del hombre, como humano, y es el único evangelio que me habla de la transfiguración de Jesús. Él transfigurado. Entonces es como si me contradijeran lo que me están hablando, pero en realidad me están abarcando toda la magnitud y el poder que tiene el Señor Jesús, no dejándole nada al azar. O sea, en los evangelios, quizás para ellos inconscientemente, pero el Señor Jesús, organizando todo, no dejaron escapar nada. Toda la posibilidad que podía haber, toda la línea que podía abarcar, fue abarcada. Y el Señor lo tomó todo. Por ejemplo, en Lucas tenemos dos parábolas que son solo de Lucas, que son las del hijo pródigo, hablando de los gentiles, justamente nosotros, y las del buen samaritano, también hablando con respecto a la diferencia entre judíos y gentiles. Entonces, eso es lo curioso. Y vamos a leer Lucas, el capítulo 3, al versículo 36 al 38. Porque Lucas, al ser hijo de hombre, me presenta algo justamente con el Señor. El capítulo 3, versículo 33. Entonces vemos que empieza la genealogía de Jesús. Ya la vimos, ¿cierto? Pero la genealogía que vimos es como si se hubiera abarcado por el lado derecho. Resulta que Mateo me tomó la genealogía por el lado de María y salió siendo hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Judá. Pero Lucas me toma la genealogía por el lado de José. Por eso comienza diciendo en el versículo 23: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Pues porque eso es lo que creía toda la gente en su momento, que el padre de Jesús era José. Entonces, por adopción, se toma la línea de José. Y la línea de José es totalmente distinta a la de María. Toma otra área, es mucho más larga que la que me presenta Mateo. Y esta línea va hasta Adán, hasta el primer hombre, y termina con hijo de Dios. Y el 36 dice: hijo de Cailán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamed, hijo de Matusalel, hijo de Lot, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cailán, hijo de Los, hijo de ¿quién más? A ver, entonces el Señor, a través de Lucas, dejé de último Lucas, porque en el orden, Lucas fue escrito en dos partes: Evangelio según Lucas, Hechos. Son dos libros que están cronológicamente seguidos. O sea, el mismo autor escribió dos libros. Su intención era contar la historia desde el nacimiento de Jesús hasta la historia de los apóstoles. Por eso le dejé de último a Lucas. Y Lucas, su fin es decirle a la gente el Evangelio, el Señor Jesús, Dios manifestado en carne vino, no para los judíos solamente, sino para toda la humanidad. Entonces por eso Él no se quedó hasta Abraham, sino que bajó hasta el primer hombre. Y me puse yo a investigar sobre los primeros 10 hombres, justamente hasta Noé, que era donde arrancaba la otra genealogía, que ya hablamos de eso también, sobre las ciudades, y tocamos las dos ramas de las dos distintas ciudades que comenzaron desde Noé como tal. Entonces,
me dio la curiosidad de empezar a mirar qué significaba cada nombre con respecto a cada uno de la genealogía de Lucas, según Lucas. Entonces, el primer nombre es Adán. ¿Qué significa Adán? Ese sí lo conocen, ¿cierto? Hombre, tal cual, hombre. Fácil. Voy a preguntar. El segundo nombre es Set. Significa designado o colocado. Hasta ahí, bien. El tercero es Enos, que significa mortal. Tiene significado de mortal o ser humano, pero es enfocado más que todo en la muerte. Y justamente dice, y desde que nació Enos, se empezó a invocar el nombre del Señor. Yo no sé qué pasó con Enos, pero como que la gente fue consciente de que se estaban muriendo. Es curioso porque de pronto antes todos estaban vivos y no tenían la noción de la muerte, pero cuando Enos nació y le pusieron justamente muerte o mortal, dice que ahí la gente, cuando nació Enos, le pusieron así porque ahí empezaron a invocar el nombre de Dios. Entonces tiene que ser que alguno se murió y dijeron, esto es en serio, esto no es de recocha. Luego sigue Cainán, que significa adquirir o poseer. Luego sigue Baaleel, que significa alabanza de Dios o el que alaba a Dios. Luego sigue Jared, que significa descenso o el que descendió. Luego sigue Enot, que significa consagrado. Luego sigue Matusalén, que significa su muerte traerá, o cuando él muera, vendrá o traerá. Y luego sigue Lamed, que es poderoso. Y luego sigue Noé, que es descanso. Y uno dice, interesante, si se tomara a la ligera, si uno fuera como correr. Pero la Biblia, en el idioma hebreo, una palabra está compuesta por caracteres y cada carácter tiene un significado. Entonces, cada significado forma una palabra y esa palabra es la idea de lo que está formado con significados. Entonces, justamente el viernes hablamos sobre el estudio bíblico, sobre la importancia de cuando vayamos a leer la Biblia, tener claro de qué es lo que nos quiere decir el Señor, cuál es el fin. Entonces, si lo leemos como el hombre está colocado para ser mortal, adquirir la mortalidad, alabanza a Dios, el que descendió, consagrado, cuando él muera vendrá, poderoso y descanso. Si nos damos cuenta que hay una oración, o yo estoy muy loco y rebuscado, o realmente hay algo. Porque si nos damos cuenta, dice, el hombre fue designado a poseer una muerte, o a morir, o a adquirir la muerte. Alabado sea Dios que descendió y se consagró para morir, y al morir vendrá poderoso y vendrá el descanso, o traerá descanso. Me parece increíble eso, porque es que en la Biblia no está escrita al azar. El Señor decidió poner cosas específicas para darnos entendimiento. Justamente estos días, estudiando la Biblia, habían estudios que decían que desde el principio, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, la palabra del Señor me está hablando de Jesús, ni siquiera tratándome de hablar, ni insinuándome, sino que me está trayendo la palabra del Señor Jesús, el nombre como tal. Entonces, el estudioso, el que estudiaba el griego decía, es increíble cómo los hebreos, conociendo su lengua, conociendo el libro, conociendo lo que dice, no quieren aceptar a Cristo. Cuando ellos mismos leyéndolos, saben que acá dice Jesús. Y eso es increíble. Entonces, nos damos cuenta de que en ocasiones el Señor se revela ante los hombres, tiene un plan trazado para la salvación, tiene una idea clara para poder alcanzar nuestra vida, pero nosotros nos enceguecemos. El Señor trajo los evangelios, trajo toda la Biblia, digámoslo así, para presentar un plan de salvación, para presentar su obra redentora. Esa era la redención, era la palabra que buscaba, para presentar cómo Él
tuvo que venir y hacerse carne y hacerse hombre para cumplir una ley que fue establecida por nuestra falla, morir Él por esa ley para perdonarnos a nosotros. Y justamente vamos a leer Filipenses 2 del 6 al 11, porque esta es la introducción de lo que vamos a hablar dentro de 8 días. Aproveche, porque después preguntamos, sí, y no se escapa ni Simón. Filipenses 2 del 6 al 11. ¿Lo encontramos? A ver. Entonces dice, el cual siendo, ¿sí? Abel. Ya les resumí todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante. Si quieren lo pueden volver los domingos, pero aprender ese versículo completo. Y les voy a preguntar. Pero entonces, prácticamente eso es lo que vamos a hablar. El Señor, dice ahí, el cual siendo en forma de Dios no estimó, sino que hecho semejante a los hombres. Hoy en día hay una euforia, hay una necesidad, hay como un auge de teología. Todo el mundo ahora es teólogo. Se entra a las redes, a TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Bueno, depende del algoritmo de ustedes, ¿no? El mío me bota poco de teólogos. No sé ustedes qué están viendo. Pero a mí me parecen demasiado. Vea, una vez me senté en TikTok a decir, voy a ver cuántos en vivos encuentro sobre teología. Hermanos, bajé 20 veces y 15 eran gente hablando teología. Y todos inician con lo mismo. Vamos a hablar de esto porque siempre se ha leído la Biblia así, pero hoy vamos a saber el verdadero significado. Todo el mundo hoy en día es teólogo y ahora ellos sí tienen la verdad, conocen la verdad. Ahora ellos ya, el Señor les reveló a ellos. Hay un auge de gente que quiere negar la deidad de Dios, no divinidad, porque hay gente que cree que el Señor es divino, pero que no es Dios. Hay gente que quiere negar que el Señor Jesús es Dios, y hay otros que quieren negar que el Señor Jesús fue hombre. Y eso es lo que vamos a ir hablando. Que el Señor fue 100% hombre y 100% Dios. No podía Él dejar de ser una cosa ni dejar de ser la otra. Y eso es lo que queremos ir desarrollando. A ver. Entonces, para que se vayan hoy temprano, disfruten ustedes el culto de hoy, que fue una introducción tranquila, doctrinal y leve. Pero quiero que se vayan presentes con lo que vamos a ir hablando y vamos a ir abarcando sobre la importancia de lo que nos quieren hablar los evangelios. No fueron escritos al azar, no fueron escritos por ser escritos, no fueron escritos porque sí. No fueron puestos ahí 4 que porque es que el 4 es más bonito. No. Los evangelios fueron puestos por el Señor con un fin. Y su objetivo es lo que vamos a ir hablando. Ya hablamos el primero, que es rey. No vamos a repetir sobre el reinado del Señor. Así que ya saben. Pero entonces, sí vamos a ir abarcando cada uno de estos evangelios, cada una de estas perspectivas, para que nosotros empecemos a darnos cuenta de algo que a mí me ha choqueado muchísimo. Que cualquier persona que se haya leído la Biblia 10,000 veces,
que haya estudiado la Biblia 1.000.000 de veces, que se sepa el griego, el hebreo, el arameo, el latín, todo, nunca va a poder explicar y comprender la magnitud de que Dios, siendo Dios, haya decidido bajar a hacerse humano. Nadie lo va a entender. Hay mucho debate sobre eso a partir de ahí. Entonces, es algo que a mí me parece demasiado choqueante, el no comprender o el no entender, dice la Biblia, la gran salvación que hemos alcanzado y el inmenso sacrificio que fue hecho. Y justamente estos días hablaba con mi esposa de eso. Tenemos que comprender que los evangelios me presentan a Dios hecho humano. Dios, un ser que no tiene cuerpo, que no siente dolor, que no tiene pensamientos, que no tiene sueño, que no tiene hambre, que no tiene sufrimiento, que no tiene ninguna necesidad. Empiezan a presentarme a un Dios que se hizo carne y creció en sabiduría, que tuvo hambre, que dormía, que lloró, que sufrió, que sudó como gotas de sangre, que fue a la cruz, que vamos a hablar de eso, porque tocamos el sacrificio de la cruz como de, pues fueron, le pegaron un par de látigos, lo colgaron y se murió. Pero es un martirio que ningún ser humano hubiera salido del latigazo. Ningún ser humano hubiera soportado el latigazo. Y él, siendo Dios, hubiera podido decir, lo sufro más. Pero siendo Dios, estando en la tierra en condición de hombre, semejante a los hombres, decidió soportar el latigazo, soportar la corona, cargar una cruz y morir crucificado. O sea, el Señor soportó todo ese dolor, no porque hubiera tomado de Dios, sino por el final de nosotros estar acá. O sea, Él tuvo la capacidad de aguantar hasta el último momento el dolor por amor a nosotros. Para tener una esposa. Si ve la magnitud de la comparación de esposos, amen a sus esposas de la misma manera en que Jesús amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Ahora sí entendemos la magnitud de que si a usted le duele algo, tranquilo, que el sufrimiento puede ser peor. ¿Sí? Pero no lo tiene porque el Señor Jesús lo cargó. Entonces, si entendemos la magnitud, cualquier ser humano hubiera muerto con los latigazos, porque era imposible que sobrevivieran. Tanto así que la gente que estaba condenada a la cruz no le daba latigazos para que llegara a la cruz, porque el 95% morían de latigazos. Y el Señor Jesús recibió más latigazos, recibió más corona, cargó su cruz y murió en la cruz y aguantó hasta el último momento, hasta que la última gota de sangre fuera derramada para que la salvación fuera completada para nosotros. Por eso el objetivo de las predicaciones es conozcamos a Jesús. Porque si no conocemos a Jesús y vinimos a la iglesia porque Irán e Israel están en guerra, Irán y Estados Unidos están en guerra, y eso la Biblia me habla y el Señor va a venir por su iglesia, cuando la guerra se le pare un momento y haya paz, a usted se le va a acabar el miedo y se va a ir. Cuando yo aquí o alguien venga y predique de que el Señor le va a dar la bendición, le va a llenar sus bolsillos de dinero, va a haber prosperidad, que usted venga, que no va a tener enfermedad, cuando a usted le llegue la enfermedad, se va a ir. Cuando a usted le llegue la pobreza, se va a ir. Cuando usted se sienta triste, se va a ir. Porque estamos por la emoción. Por eso el objetivo de que yo siempre digo es conozcamos a Jesús. Si nuestra convicción está en Jesús, ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni una cosa, ni la otra, ni el vecino, nada me podrá separar del amor de Cristo. Ese es nuestro fin, o ese debería ser nuestro fin. Que nosotros tengamos una necesidad ardiente por conocer a Cristo. Cuando leemos Pablo era uno de los que se metía y se
mejor dicho, se penetraba y le decía al Señor, más, 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 y él decía, he ido hasta el tercer cielo y he visto cosas que ni siquiera puedo pronunciar porque no existen palabras para pronunciarlas. Pero es porque él tenía una ansiedad por entrar y conocer a Cristo. Y él mismo lo dice, conozcamos la anchura, la altura, la profundidad, la dimensión de lo que es el amor de Jesús. Entonces, ese es como mi esmero y mi afán, de que cada vez que vengamos a la iglesia nos vayamos con una idea aún más profunda de lo que es Cristo. Porque si entendemos quién es Cristo, comprendemos el sacrificio que hizo y aprendemos a valorar lo que Él hizo. Por eso es que el arrepentimiento no me habla del dolor. Es que a mí me dolió, pero no pasó nada. El arrepentimiento me habla de un cambio. Porque cuando el Señor llega a mi vida y yo quiero cambiar, me arrepiento, mi vida va a cambiar y va a tomar un giro de 180 grados. Y eso no quiere decir que vamos a dejar de cometer errores, que ya nosotros somos perfectos, que ya todos vamos a ser así lindos, hermosos. No, significa de que a pesar de nuestras equivocaciones vamos a tener a alguien que nos va a dar la mano para levantarnos. Por eso encontramos en la Biblia de que si 7 veces cae el justo, 8 veces lo levantará el Señor. Por eso la Biblia especifica el justo, porque el justo no vive con la intención de hacer maldad. El justo vive con toda la intención de obrar para el Señor con la justicia de Dios. Y cuando él cae, cae por inocencia, cae por error, porque se equivocó. Pero él se levanta, porque su intención es el Señor. Ese es el afán de la predicación de la palabra de Dios. Pongámonos de pie. Ese es el desespero que en ocasiones de pronto uno como pastor tiene hacia las personas. De que el objetivo y el fin no es tocarle las emociones, porque yo puedo acá por la capacidad de la oratoria hacerlos llorar todos los cultos. Que ustedes aquí se vayan muertos de lágrima y digan, no, yo sentí la presencia de Dios, pero a los 8 días le pregunto yo, ¿sobre qué predicamos? Yo no sé. Pero estuvo muy bonito. No, el fin es conocer a Cristo. Que todos los días nos vayamos y digamos, hoy aprendí algo más del Señor. Hoy aprendí algo más de la obra que tiene el Señor para mi vida. Hoy aprendí algo más de la capacidad que yo puedo entregarle al Señor. Hoy entiendo un poquito más el gran sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Hoy comprendo un poco más el amor tan inmenso que Él tiene para conmigo. Y lo vivir un poquito ignorando todo lo que Él tiene para nosotros. Ese es el fin. Y digámosle al Señor eso. Santiago dice, si alguno cree que le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él es egoísta para darla. No. Que Él es rico, abundante, grande en dar la sabiduría. Porque de pronto nuestras oraciones son, Señor, necesito esto, necesito lo otro, que necesito un carro, que necesito una moto, que necesito una casa. Pero qué hermoso es arrodillarnos y decirle, Señor, quiero sabiduría para aprender a tratar a mi esposa, quiero sabiduría para tratar a mis hijos, quiero sabiduría para convivir con mis vecinos, quiero sabiduría para convivir con mi esposo, quiero sabiduría para conocerte a ti, quiero sabiduría para tener una vida más digna de tu presencia. Digámosle eso al Señor, que queremos conocerlo más, que queremos llenarnos más de su presencia, que queremos enriquecernos con lo que es Él. Dígale, Señor Jesús,